Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy quiero compartirles algunas razones, voy a enumerar 10, que no son todas, pero razones por las cuales muchos padres de familia en este tiempo no están logrando transmitir la fe católica a sus hijos. Como les he dicho, no son todas las razones, me voy a concentrar en este video únicamente en carencias al interior de la familia, cosas que no se hacen o que faltan en la vida de la familia y que tienen como consecuencia que al paso de los años los hijos no reciban, no acojan, no asimilen la fe católica que tienen sus padres. De cada uno de estos aspectos que voy a estar hablando se podría hacer un programa completo, pero no lo vamos a hacer en este momento. Ya les he dicho en unos videos anteriores que estoy formando una red de familias conservando la fe precisamente para apoyar a los papás que están educando a sus hijos en esta tarea tan importante, de la cual puedo decir depende en gran parte la salvación eterna de ustedes y la de sus hijos. Así es que ese es el tema que vamos a estar tratando en este programa. Los elementos que voy a mencionar aquí no necesariamente están puestos en orden de importancia, son solamente aspectos que quiero mencionar que sirven para nuestra reflexión y, como les digo, esto dará pie a una reflexión posterior, posiblemente en otros programas que hagamos para esa red de familias que estamos creando. Es una red no formal, es una red de amigos, así como hay redes que se hacen por razón de la preferencia por algún deporte, por razón del gusto, por el mismo hobby, etc. Nosotros estamos haciendo una red de familias conservando la fe, una red de amigos que queremos compartir nuestras experiencias, que queremos aprender más de las cosas de Dios para ponerlas en práctica en nuestra vida familiar. De eso se trata. Esta red no exige ningún compromiso de ningún tipo, ni económico, ni ningún juramento, ni nada de eso que se tenga que hacer. Más bien, el único compromiso que cada uno tiene delante de Dios de hacer de su familia una familia auténticamente católica. Bien, pues vamos a comenzar con la primera razón que quiero compartir por la cual muchos padres no logran pasar la fe católica a sus hijos. Ahí la estoy poniendo en pantalla. Número 1, los padres no están bien convencidos de su fe. Esto es importantísimo. Y yo creo que esta razón está en la raíz de muchos fracasos en el transmitir la fe. Los mismos papás son católicos, como decimos, a veces de dientes para afuera, católicos de nombre. No estoy diciendo esto de manera despectiva. Puede ser que así les hayan enseñado a esos padres lo que significa ser católico. Puede ser que no los hayan educado bien, pero el hecho es que hay muchos padres de familia que se casaron por la iglesia, que tienen, sí, algo de fe, tienen la fe, pero no la tienen bien formada. No están totalmente convencidos de amar a Dios sobre todas las cosas. No están bien formados sobre lo que significa el plan de Dios para el matrimonio y la familia. Por lo tanto, no llevan a cabo una familia como Dios manda, como Dios la quiere. O no están suficientemente convencidos de su fe, no saben qué implica ser católico. Para poder evangelizar a otra persona, se requiere uno estar convencido de quién es Jesucristo y ser un verdadero testigo de Jesucristo. Tener una experiencia de haber sido salvado por Jesús, de haber experimentado cómo Jesús transforma nuestra vida personal para poder decir eso a otras personas. Cuando no hay esa convicción en la fe, no vamos a convencer a nadie.
Al contrario, nos puede pasar lo que pasa a muchos católicos. Son convencidos por los enemigos de la iglesia, son convencidos por la gente del mundo. De manera que terminan pensando ya no como seguidores de Cristo, sino terminan pensando como piensa todo mundo. Y todo mundo no piensa como Dios. El mundo en general piensa como pensamos los hombres. Dice el Señor: mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos no son sus caminos. Pero si no conocemos al Hijo de Dios y no conocemos sus pensamientos, porque no hemos sido bien catequizados, ¿cómo vamos a convencer a otros de seguir a Jesús? ¿Cómo vamos a convencer a otros incluso de llegar a dar la vida por Cristo si nosotros no tenemos ese mismo deseo? Si nosotros no amamos al Señor Jesús al punto de estar dispuestos a renunciar a todo lo que tengamos que renunciar con tal de ser parte de su reino. Esta convicción es muy importante. Cuando no la tienen los papás, no la van a comunicar a sus hijos. Quien tiene un catolicismo light, un catolicismo diluido, un catolicismo mediocre, lo único que va a poder hacer es pasar a sus hijos un catolicismo light, incluso más light que el que ya tienen, porque vamos a ver después en otro video cómo estamos en una situación adversa los cristianos. La cultura es adversa, no favorece nuestro crecimiento en la fe, sino más bien se presenta como un obstáculo. Si los padres de familia no son totalmente convencidos de ser católicos, de ser cristianos con todas las consecuencias que esto implica, van a pasar a sus hijos un catolicismo más light que el que ya tienen ellos, más mediocre que el que ya tienen ellos. La cosa, ¿saben qué es? Que los papás lo empiezan a lamentar no cuando los hijos son pequeños. Empiezan a lamentar la falta de Dios en la vida de sus hijos cuando les toca sufrir las consecuencias de que sus hijos no tengan a Dios. Y esto muchas veces comienza en la adolescencia, cuando les empiezan a gritar, a faltar al respeto, cuando se les van de la casa y llegan a la hora que les da su gana y les apagan el celular, no les contestan las llamadas, cuando les dicen hazle como quieras, esta es mi vida y yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero, hazle como quieras. Cuando se les empiezan a revelar, cuando empiezan a ver que ya no van por el mal camino, por el buen camino, entonces es cuando viene la preocupación en los padres. Ojalá mi hijo se acercara a Dios, pero puede ser demasiado tarde. Para algunos es demasiado tarde. No tenían la convicción en el pasado, ahora intentan tenerla no tanto porque les atraiga a Cristo, sino más bien porque están sufriendo las consecuencias de no haber hecho una familia según Dios, pero lamentablemente puede ser demasiado tarde. Por eso yo les pido que este video lo compartan con familias que van empezando, con matrimonios que van empezando su vida matrimonial, matrimonios que tienen sus hijos pequeños. Es para ellos en primer lugar que estoy haciendo este video y esta red de familias. Hay que empezar a tiempo, lo vamos a ver más adelante. Entonces, la primera razón por la que muchos padres no logran pasar la fe católica a sus hijos es porque ellos no están bien convencidos de su fe. Vamos a ver la siguiente razón, número 2. Dios no es relevante en la vida de la familia. Si los papás no están bien convencidos de su fe, de poner a Dios en el centro de su vida, pues Dios simplemente no va a ser relevante en la vida de la familia. La familia se dice católica, puede ser que tenga algunos signos católicos. Por ejemplo, puede ser que haya imágenes en la casa. Puede ser incluso que se invite un sacerdote a bendecir la casa. Puede ser también que se reciban los sacramentos al menos una vez, que se mande a los hijos al catecismo para que hagan la primera comunión, la confirmación, etc. Puede ser incluso
que aún se vaya a misa los domingos, pero en la vida familiar Dios no es relevante. O sea, no se le invoca, no se habla de Dios en la casa. Cuando se tienen que tomar decisiones, no se busca la voluntad de Dios, se busca más bien la voluntad de las personas que forman la familia, ya sean la voluntad de los papás, o a veces incluso los papás actúan según la voluntad de los hijos, pero Dios no tiene relevancia. No se le da en la vida de la familia el primer lugar y no se manifiesta con hechos concretos, que vamos a ver más adelante. No se muestra con hechos concretos que Dios es el centro de la vida familiar. Entonces, si Dios no es relevante, no esperemos que los hijos van a aprender la fe en una familia así. Si con la mano en la cintura, cuando viene cualquier pequeña dificultad, no se va a misa, si las cosas de Dios se reducen a eventos, o sea, se va a la iglesia cuando hay un evento importante. Hay católicos de eventos. Van cuando hay quinceañera, cuando hay una boda, cuando hay un bautizo o un funeral. Pero fuera de esos eventos importantes, no van a la iglesia. Entonces Dios no es relevante en la vida de la familia. ¿De qué sirve que esté una imagen colgada en la pared? ¿De qué sirve que esté un rosario colgando del retrovisor del coche si nunca se reza el rosario? ¿De qué sirve que tengamos nada más apariencia, señales externas de una fe que en realidad no existe? O una fe que está demasiado débil. Esta es otra razón por la que se fracasa al transmitir la fe. Si quieres que tus hijos lleguen a ser católicos de verdad cuando sean adultos, hoy, ya hoy, tienes que comenzar a hacer que Dios sea el centro de tu vida familiar, el centro del matrimonio, de la relación matrimonial entre esposo y esposa. Es muy importante que Dios sea el centro de esa relación. Es muy importante que cuando tomen decisiones le pregunten a Dios qué quiere. Que pregunten cuál es la voluntad de Dios. Que cuando se tienen que tomar decisiones, se tomen siempre en conformidad con los mandamientos de la ley de Dios. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, segunda razón por la que muchos padres no logran pasar la fe católica a sus hijos es porque Dios no es relevante en la vida de la familia. Vamos a la tercera. La falta de catequesis familiar. Este es un factor importantísimo. Miren, ustedes, papás, han sido llamados por Dios a formar una familia católica, una familia para Dios. Lo más importante que tienen que hacer en la vida, como todos los demás, en cualquier vocación que estemos, es salvar su alma. Eso es lo más importante. Dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? De nada. De nada van a servir todos los logros económicos, todos los logros en la carrera profesional, todos los logros en la vida social, todos los sueños cumplidos en la vida temporal. De nada van a servir si el día de nuestra muerte, en nuestro juicio particular, Dios no nos considera dignos de entrar en la vida eterna. Y al contrario, nos considera dignos de la condenación eterna. ¿De qué habrá servido todo? De nada. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Dijo el Señor. Y también preguntó, ¿y qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? ¿Qué podrá dar para recuperar su alma si ya la perdió? No habrá nada que se pueda ofrecer. Por eso, papá, mamá,
lo más importante que tienes que hacer en esta vida es salvar tu alma y poner a tus hijos en el camino de la vida eterna. Eso es todo lo que tienes que hacer. Todo lo demás es secundario. No digo que no es importante, no digo que no haya que hacer otras cosas, pero todo lo demás se ordena a la salvación eterna de las personas. Por eso, atención, papá, mamá, transmitir la fe a tus hijos, enseñarles a creer en Dios, en el único Dios vivo y verdadero, enseñarles quién es ese Dios vivo y verdadero, enseñarles por qué ese Dios les ha dado la vida, cuál es el destino eterno que ese Dios les ofrece, qué es lo que ese Dios verdadero pide de cada uno de nosotros que estamos aquí en el mundo. ¿Y cómo es que podemos alcanzar ese fin último? Esa doctrina, esa enseñanza es fundamental. Si no lo haces, pones en grave riesgo tu salvación eterna por irresponsabilidad, por no haber cumplido lo más básico que tenías que hacer. Y pones en grave riesgo también la salvación eterna de tus hijos, porque los lanzas a la vida sin las herramientas que necesitan para salvar su alma. Así es que, fundamental la catequesis familiar. Eres tu papá, eres tu mamá quien tiene que enseñar la fe a sus hijos. La parroquia te ofrece una ayuda, la catequesis parroquial es una ayuda para ti, pero no es la catequista de la parroquia quien engendró tus hijos. No es el párroco quien engendró tus hijos. No es la religiosa o el sacerdote o el hermano del colegio católico quien engendró a tus hijos y quien le dará cuentas a Dios de si conocen la fe o no. Tus hijos. Eres tú. A ti Dios te los dio como don, pero te pedirá cuentas de qué hiciste con tus hijos. Instruir a tus hijos en la fe es tu trabajo en primer lugar. Por eso, ya les he mencionado en otros videos, aunque los mandes al catecismo de la parroquia, aunque los mandes a colegio católico, no confíes esa responsabilidad a nadie. Tienes que estar atento. Ya les he hablado en otros videos de cómo lamentablemente hoy en muchos ambientes eclesiales se enseñan doctrinas equivocadas. Por eso, papá, mamá, no seas ingenuo y no mandes a tus hijos a tu hijo, tu hija al catecismo nada más así, sin ver qué le están enseñando. O no lo mandes al colegio católico nada más así, sin poner atención a lo que se le está enseñando. Tienes que estar atento. Y si están en un lugar donde donde se les enseña ideología o mala doctrina en lugar de la fe católica, sácalos de ahí. Y de todos modos, aunque estuvieran en un buen lugar de catequesis o de escuela católica, es tu trabajo tener catequesis en tu casa. Para eso se requiere tiempo. Lo vamos a hablar más adelante. Hay que enseñar la fe a tus hijos. Por eso hay que tener sesiones semanales o más frecuentes si es posible de catequesis familiar. Hay que hacerse de buenos catecismos, buenos libros de catequesis. Yo recomiendo libros tradicionales. Ya les he mencionado algunos como el del padre Ripalda. Muy buen catecismo, muy sencillo. Está el catecismo de San Pío X, el catecismo romano, cada vez más completo. Está el catecismo de la Iglesia Católica también, solo que es demasiado extenso como para tenerlo de guía. Yo no digo que no está bien el catecismo de la Iglesia Católica, solo digo hay otros recursos que pueden servir más para la catequesis inicial o de grado medio, para la catequesis de niños y adolescentes en la casa, pero ten sesiones. Pídeles a tus hijos que memoricen las doctrinas de la fe. Esto es algo importantísimo. Memoriza tú también. Hoy, lamentablemente,
hay falsas pedagogías. Desde el ambiente de la pedagogía y la psicología viene mucho ataque a la memorización, pero la memoria es una facultad humana muy especial que hay que desarrollar, hay que entrenar, hay que usar. Si no usamos la memoria, pues ahí está la capacidad, pero está atrofiada y no nos sirve de nada. Tenemos la capacidad de almacenar información en nuestra cabeza, en nuestra mente, información de todo tipo, pero la información que tenemos que tener siempre en la memoria es la información básica de quiénes somos, de quién es el verdadero Dios, de qué tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna. Hay cosas que se tienen que memorizar, por eso la catequesis tradicional por siglos fue pregunta-respuesta, porque eso favorece la memorización. Esto es muy importante. Hoy tenemos libros de catecismo muy didácticos. Colorea aquí, subraya allá, relaciona tal, etcétera. Pero luego le preguntas al niño, dime los 10 mandamientos. No te lo sabe decir. No te sabe enumerar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Si le pregunta a los de la iglesia, menos. Los 7 sacramentos no te lo sabe decir. Las obras de misericordia no te lo sabe decir. ¿Por qué? Porque ya no se ejercita la memoria. Hay que hacer catequesis en familia, sesiones de catequesis en familia. Tú catequiza a tus hijos como si no los mandaras a colegio católico, como si no los mandaras a la parroquia. Hazlo tú. No digo que no los mandes. Si los mandas muy bien, nada más asegúrate que a donde los mandes les enseñen la doctrina católica. No vayan a aprender del padrecito, de la monjita, del hermano, de la catequista, una doctrina contraria a la doctrina católica que tú le estás enseñando en casa. ¿Sí? Tercera razón por la que muchos papás no logran pasar la fe católica a sus hijos es por falta de catequesis familiar. Ahora pasaremos a la siguiente razón, pero antes quiero pedirles, como lo he hecho en otras ocasiones, que me apoyen de esta manera para que en YouTube se promueva el contenido de este canal. Si te está gustando el contenido que te estoy comunicando en este video, apóyame. Si tú das unos clics a unos botones en tu dispositivo, mueve los algoritmos de YouTube para que YouTube promueva el contenido de este canal y llegue a más personas. Suscríbanse, por favor. Si no lo han hecho, dale un clic al botón que dice suscribirse o suscribirme. Es gratuito, no cuesta la suscripción, es gratuito. Otra cosa les digo, yo no gano nada en YouTube. Yo no monetizo en YouTube. Así es que no le estoy diciendo eso para yo ganar pesos, porque ustedes le den ahí suscribirse. Yo no gano dinero en YouTube, que quede claro. Pero si tú le das un clic a suscribirme y le das un like al video, un clic al botón que tiene el dedo pulgar hacia arriba, tú haces que YouTube promueva el contenido de este video que estás viendo. ¿Sí? Si crees que sirve a otras personas lo que estás escuchando, apóyame de esa manera. Suscríbete, dale un like, comparte para que el mensaje llegue a más personas. Gracias por esta ayuda. Vamos a volver a la cuarta razón por la cual no se logra transmitir la fe católica a los hijos en las familias. Es la falta de oración en familia. Esta es muy importante. La fe, la vida de fe, implica sí una doctrina que hay que conocer. Por ahí se empieza, dice San Pablo, la fe viene de la predicación. Por eso los papás tienen que predicarles la fe a sus hijos, enseñarles la doctrina católica, darles catecismo y también catequizarse los papás. Pero la vida de fe no es nada más conocer doctrinas. Nadie se va a salvar solo porque sabe todo el catecismo. El juicio final de nosotros no será un examen de catequesis.
La vida de fe es una relación con Dios. Un Dios que ha querido, un Dios que es comunión de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una comunidad infinita de amor, un solo Dios en tres personas, y Dios ha querido incluirnos a nosotros en esa relación personal con Él, en esa vida trinitaria. Y parte de esa inclusión que Dios hace de nosotros es la oración. Le podemos hablar a Dios y Él nos responde también. En la oración es muy importante hablarle a Dios, pero también es muy importante escuchar a Dios. Esto no se aprende de la noche a la mañana. La oración es un combate. La oración muchas veces cuesta, ¿eh? Hay días en que andamos muy animados para orar, traemos muchas ganas de orar, y hay otros días en que no traemos ganas de orar. Por eso la oración es un combate. Es muy importante que sea constante. Papás, atención. La oración debe de ser constante. Debe ser un elemento de la vida de la familia, como lo es tener los alimentos. No pasa un día sin que se coma en la casa. Como es el descanso, no pasa un día sin que se duerma en la casa. Pues así no debería pasar un día sin que se rece en familia. Hay que orar en familia para que luego los hijos aprendan a orar en particular, de manera individual. Pero hay que enseñarles a los hijos a orar. Por eso es importante que haya momentos dedicados solo a Dios en la familia. Así como tenemos tiempo para las visitas o para ir a visitar personas, hay que darle tiempo a Dios. Y hay oportunidades en el día, simplemente los alimentos. Cada vez que nos sentamos a la mesa podemos darle gracias a Dios por los alimentos que nos da. Y ya es un momento de oración. Podemos buscar otros momentos. Algo que la Virgen María recomienda muchísimo es el rosario diario. El rosario todos los días toma 20-25 minutos un rosario. Comparado con 24 horas, es muy razonable dedicar 20-25 minutos a la oración. Pero cuando se ore, hay que estar todos allí. Y hay que enseñar a los hijos a estar con la mejor actitud. Y hay que estar también con amor, con devoción. Y explicarles a los hijos por qué es importante orar. Les digo que de cada uno de estos elementos que estoy mencionando podríamos hacer un tema. Lo haremos si Dios quiere. Cuando tengamos esta red de familias, pues estaré compartiendo información más detallada que les pueda ayudar a conservar la fe en su casa. Pero si no logramos que los hijos aprendan a tener una relación personal con Dios, que eso se logra primero a través de la familia, lo van a dejar la fe en cuanto puedan, en cuanto tú ya no estés ahí, en cuanto ya no dependa de ti. Porque tú les tienes que presentar a Dios, a ese Dios al que le van a hablar como Padre, a ese Jesucristo, a quien le van a hablar como su Señor, como su Rey, su Salvador, su Redentor, el que derramó su sangre en la cruz para que tuvieran vida. Al Espíritu Santo, que los ha vivificado en el bautismo, que les ha traído la vida de la gracia, que pone en su corazón el don de la caridad. Hay que enseñar a los hijos a hablarle a Dios, no solamente a memorizar oraciones y a repetirlas como pericos. Eso sí estaría mal de la memorización. Pero no es que esté mal rezar oraciones que no sabemos de memoria. O sea, el rosario, por ejemplo, es una oración en la que se repiten palabras, pero es una oración de meditación. Es un ejercicio. Mientras rezamos el Padre Nuestro y la Salve María, nuestra mente está meditando
en los misterios, en el misterio que estamos rezando del rosario. En otro momento hablaré más de eso. Pero bueno, cuarta razón por la que algunos papás no logran pasar la fe a sus hijos es porque no hay oración en la familia, falta de oración en la familia. Vamos a la quinta razón. No se frecuentan los sacramentos. Hoy abundan los que se llaman católicos no practicantes. Y así lo dicen. Soy católico pero no practicante. Quiere decir, no voy a misa ni me confieso, ni rezo tal vez. Si no se va a misa todos los domingos y no se acostumbran a confesarse con frecuencia, empezando por los papás y siguiendo por los hijos, cuando llega la edad para recibir ese sacramento, olvídense, sus hijos van a perder la fe. Casi se los puedo firmar. Si no los llevas a misa todos los domingos, no cuando no hay un evento, todos los domingos, y no los enseñas a ir a confesarse con regularidad y especialmente cuando se comete pecado mortal. Hay que buscar la confesión, así como cuando tienes una enfermedad, un dolor que no te deja en paz, vas al médico. Así hay que aprender a ir con el sacerdote cuando tengamos un pecado mortal que nos ha privado de la vida de la gracia. Pero esto se aprende por el ejemplo de los padres. La misa el domingo, papás, es no negociable, solo por causa grave, verdaderamente grave, estamos dispensados de ese precepto de la iglesia. Hay que santificar el domingo. Y la Madre Iglesia nos manda santificarlo oyendo misa entera todos los domingos, misa entera. Ahora, aquí, atención, podría extenderme mucho en este punto, no lo voy a hacer. Ya lo he hecho en otros videos y si Dios quiere, cuando desglosemos un poquito más todo esto, hablaré a más detalle, pero es importante buscar la liturgia reverente, la más reverente que tengas a tu alrededor. No vayas a cualquier misa. Ve a la misa donde el sacerdote es reverente, donde la comunidad es reverente, donde el niño que va a ir viendo todo lo que hay alrededor pueda captar que ese lugar es sagrado, que ahí está Dios y ahí se ama y se respeta a Dios. Porque el propósito principal de la misa no es entretener, es adorar a Dios, darle gracias, pedirle perdón por nuestros pecados y suplicarle por nuestras necesidades. O sea, hay que escoger muy bien la liturgia a la que vamos. Si tienes que moverte a otra parroquia que no es la que te queda más cerca, con tal de ir a una misa reverente, lleva a tus hijos una misa reverente desde pequeños, llévalos. No seas como los que dicen, pues es que cuando está chiquito no lo llevo porque hace mucho ruido en la misa. Pues hay que batallarle un poco. Vamos a hablar más de eso en un ratito. Pero hay que frecuentar los sacramentos. Ir a misa todos los domingos. Que si estás de vacaciones, bueno, estás de vacaciones, así como buscas un hotel donde te vas a hospedar, así como buscas un restaurante que quieres visitar o un centro de diversiones a donde quieres ir en familia cuando estás de vacaciones, pues busca una iglesia católica, busca un horario de misa. No digas, pues ahora no, estamos de vacaciones, cayó en domingo nuestras vacaciones en la playa, pero bueno, Dios que espere. Dios es bueno, Dios siempre tiene que esperar, siempre tiene que aguantar que lo dejemos al último, o que le digamos, Dios, hoy no, hoy estoy en la playa, será la siguiente semana, hoy no nos vemos. Si actúas así, casi te puedo firmar que tus hijos no van a tener la fe católica cuando sean adultos. La confesión frecuente también es muy importante, ya lo expliqué. Entonces, quinta razón por la que papás no logran pasar la fe católica a sus hijos es porque no frecuentan los sacramentos.
Antes de pasar al siguiente punto, le estoy poniendo en pantalla las plataformas en las que pueden encontrar los audios de Conservando la Fe para aquellos que les favorezca más seguirnos en formato de audio. Ahí en pantalla están las plataformas. Ustedes buscan Conservando la Fe y van a encontrar los audios de todos nuestros programas. Bien, pasemos al siguiente, que es número 6. En casa no se respetan los mandamientos de Dios y de la iglesia. En casa no se respetan los mandamientos de Dios y de la iglesia. Esto es también una razón por la cual no se aprende la fe. Porque recuerden, la carta de Santiago dice, una fe sin obras es una fe muerta. La fe católica no es una fe emocional. Tener fe no significa sentir bonito hacia Dios. No es un sentimiento, no es una emoción. La puede llevar, sí, pero no es la emoción en sí misma la fe. La fe consiste en creer todas y cada una de las verdades reveladas, pero también en conformar nuestra vida con esa fe. La fe implica una relación con un Dios personal, una relación de amistad, pero ese Dios tiene condiciones. Jesucristo dijo, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Así es que amar a Dios no es nada más sentir bonito respecto de Dios. No es nada más emocionarse en ciertos momentos de oración o cuando sale uno de un retiro. No es suficiente. Amar a Dios implica obedecerlo. ¿Por qué? Porque por mucha confianza que tengamos con Dios, Él no deja de ser Dios y nosotros no dejamos de ser criaturas. No es una relación entre iguales, entre camaradas, no. Si Jesucristo usa la palabra, ustedes son mis amigos, y usa la palabra amigos, no se entiende en el sentido de una amistad entre iguales, es una amistad entre infinitamente desiguales, de la cual nos debemos de sentir honrados, pero una amistad a la cual tenemos más razones para respetar. Si me aman, cumplirán mis mandamientos, dice el Señor. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Y además de los 10 mandamientos, que hay que conocerlos, por eso les digo, de cada punto podríamos hacer un programa, porque esto implica conocer cuáles son los 10 mandamientos de la ley de Dios y cuáles son los mandamientos de la iglesia, que la iglesia también tiene mandamientos. ¿Y por qué la iglesia nos puede mandar? Pues porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Jesucristo dijo a los discípulos, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. El que ustedes recibe, a mí me recibe. El que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Por eso tenemos que escuchar los mandamientos de la iglesia. Dijo Jesús, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Se lo dijo a Pedro y se lo dijo también a los apóstoles. Y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Los pastores legítimos de la iglesia tienen autoridad para guiarnos. Por eso la iglesia puede dar mandamientos y de hecho están los mandamientos de la iglesia que hay que conocer y también los mandamientos de la ley de Dios. En primer lugar, esos mandamientos. Hay que conocer, primero saber decirlos en orden y luego saber explicarlos. ¿Qué implica cada mandamiento? Para eso es la catequesis, papás. Este tema es parte de la catequesis que ustedes tienen que dar en casa a sus hijos. Si en casa no se respetan los mandamientos, ¿qué es lo que se enseña en el fondo? Que Dios no es importante. Por eso es fundamental que los papás, ellos mismos den testimonio ante sus hijos de respeto de los mandamientos de Dios, de los 10 mandamientos y los mandamientos de la iglesia. Si no lo hacen, papás, les aseguro, casi les puedo afirmar, que sus hijos no
van a mantener la fe católica si no los ven ustedes cumpliendo los mandamientos? ¿Qué respeto merece un Dios al que podemos estar insultando, desobedeciendo constantemente? ¿Qué relevancia puede tener un Dios así? Ninguna. Un Dios al que solo obedecemos cuando nos conviene, y cuando no nos conviene decimos no. Y eso lo aprendemos en la casa. ¿Qué va a pasar? Los hijos que crezcan en una familia así, cuando puedan, se van a liberar de ese Dios, que no es Dios en realidad, es un falso Dios. No es falsa la Santísima Trinidad, pero es una falsa idea de Dios la que muchos papás enseñan a sus hijos. Un Dios que no merece respeto. Un Dios que no hay que obedecer. Un Dios que es secundario a nosotros. Cuando no cumplimos los mandamientos, lo que estamos diciendo en la práctica es: yo soy Dios, yo soy el verdadero Dios, yo soy más importante, es más importante mi voluntad y lo que yo quiero que lo que Dios quiere. Y cuando no coincide mi voluntad con la de Dios, yo voy primero. Dios que se aguante, Dios que se espere, Dios después. Un Dios así no lo vamos a seguir, porque es un falso Dios. Nuestro Dios verdadero nos pide, nos manda obedecerlo. Eso es parte fundamental de la religión. Por eso la educación también exige disciplina, que vamos a hablar de eso en un momento más. Pues ya vemos aquí el número 6, la sexta razón por la que muchos padres no logran pasar la fe católica a sus hijos es porque en casa no se respetan los mandamientos. Vamos al número 7. La falta de disciplina y de formación en la virtud. Esta es otra razón por la que en muchas familias no se logra que los hijos tengan la fe. ¿Por qué? Porque la disciplina nos ayuda a vencer nuestras pasiones desordenadas. La disciplina cuesta. Hijos indisciplinados no van a tener el dominio de sí para obedecer los mandamientos de Dios. No van a tener el dominio de sí ni siquiera para lograr las metas que se propongan en la vida. O van a querer todo de manera fácil, van a lograr sus metas pero haciendo trampa, cometiendo pecado, pisoteando a otros, vendiéndose por dinero, por falta de disciplina. Y la disciplina se tiene que enseñar desde pequeño. La disciplina consiste mucho, no solamente, pero mucho en poner límites. ¿Por qué? Porque hay deseos, hay tendencias, hay impulsos que no debemos de seguir. Y para eso están los límites. Si los papás no ponen disciplina a sus hijos en muchas cosas, en la hora de dormir, en la hora de levantarse, en lo que tienen que hacer en la casa, en el tiempo para la diversión, hay que poner límites allí. Y hay que poner límites también, hay cosas en las que no se deberían de divertir desde que son pequeños. ¿Cuánta indisciplina hay, por ejemplo, en muchas familias? Porque los hijos pueden prender la televisión a la hora que les dé la gana y la apagan a la hora que les da la gana. Y tienen su tablet o su celular desde que son niños, lo tienen ahí, lo pasan horas con el celular sin ninguna disciplina de parte de los papás, sin ningún límite. Que muchos educadores pensamos que realmente un niño pequeño, un niño de primaria, ni siquiera de secundaria, no necesita estar expuesto a una pantalla electrónica. Hay mucha indisciplina. Hay mucha indisciplina en el modo como les hablan los hijos a los padres. En las veces en las que se les tiene que pedir una cosa. Si le tienes que decir 10 veces a tu hijo algo para que te obedezca, algo está fallando en la disciplina. Si te contesta mal, algo está fallando en la disciplina. ¿Y saben por qué muchos hijos son indisciplinados? Porque no hay consecuencias de su indisciplina, no las hay.
porque ahora se ha metido esta ideología, es una ideología de que solo se educa a los hijos aplaudiéndoles lo bueno que hacen, nada más. Hay que ser positivos. Cada vez que haga algo bueno, felicítalo. Y así va a aprender a hacer lo bueno. Así refuerzas una conducta, sí. Y cuando haga lo malo, si cuando hace lo malo te quedas callado y no hay una consecuencia, entonces no va a aprender la disciplina. Más bien va a aprender a salirse con la suya. Y formación en la virtud. Las virtudes son hábitos operativos buenos. O sea, no se trata de ser responsable una vez, sino de ser una persona responsable, habitualmente responsable. No se trata de ser compartido una vez, sino de ser habitualmente compartido. La virtud, palabra virtud está relacionada con la palabra vir en latín, que significa varón. Vis significa fuerza. La virtud es una fuerza interior que nos hace alcanzar, nos da la capacidad de alcanzar metas grandes en la vida, sobre todo la salvación eterna, es la más importante. Pero hay que ser fuertes en el dominio de uno mismo para proponernos ideales altos, porque los ideales más altos son los que cuesta más trabajo alcanzar. Una persona que no tiene virtud, que no tiene fuerza moral, no va a querer alcanzar las metas más altas porque dice, no, cuesta mucho trabajo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el cristianismo no es un problema, más bien, ¿cuál es la situación? Que el cristianismo es la religión de la cruz. De la cruz. Jesucristo dijo, el que quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así es que, si tú no le enseñas a tu hijo disciplina, a controlar sus emociones, sus pasiones desordenadas, sus impulsos desordenados, si tú no le enseñas a tu hijo virtud, no lo entrenas para que sea moralmente fuerte, no va a poder cargar la cruz. Y por lo tanto no podrá ser discípulo de Cristo, va a aventar la religión. Y eso que les pasa a muchos jóvenes. Cuando no se les formó en la disciplina y llegan a la juventud, dicen, ay no, esta religión es de puras prohibiciones. Esto es muy costoso. Hay adultos que piensan así. Y cuando se les enseñan las exigencias del evangelio, dicen, no, eso es para fanáticos, no hay que ser tan fanáticos, no hay que ser tan radicales, no hay que ser tan fundamentalistas. En el fondo es porque no tienen la disciplina, no quieren sufrir nada, no quieren batallar nada, no están dispuestos a sufrir ni siquiera por su salvación eterna. El pecado es facilísimo de hacer. El pecado es atractivo. Se requiere fuerza moral, virtud para vencer la tentación de pecar. Si no haces a tus hijos disciplinado, no va a cargar la cruz y no va a poder seguir al Señor. El que quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Estás preparando a tu hijo para cargar la cruz? ¿O lo estás preparando para ser un inútil que va a aventar la cruz en cuanto siente el peso? El que no esté dispuesto a dar su vida por mí, no es digno de mí. ¿Estás preparando a tu hijo para esa decisión tan grande de ser capaz de dar la vida por Cristo? ¿Para un acto de sacrificio tan grande? Porque si no, no lo estás formando para ser cristiano. Entonces, muchos echan a perder a sus hijos por el bienestar, les dan demasiado bienestar, demasiadas comodidades, les hacen la vida facilísima, los preparan para que pierdan la fe. Séptima razón por la que muchos papás no logran pasar la fe católica a sus hijos es porque les falta disciplina y formación en la virtud. Antes de pasar a la siguiente, estoy poniendo ahora en la pantalla las redes sociales a través de las cuales pueden seguirme. De manera especial les invito a que se unan al canal que tengo en Telegram. Aquí arriba está canal de Telegram, cómo pueden encontrarlo.
En el canal de Telegram comparto información que no puedo transmitir por YouTube porque no me alcanza el tiempo, porque es más sencillo enviar a veces mensajes de audio con comentarios sobre cosas que pasan en la iglesia. También con frecuencia estoy haciendo algunas sesiones de preguntas y respuestas en Telegram porque es muy fácil hacerlo en esa aplicación. Así es que les invito a que vayan a ese canal y le dan clic al botón que dice unirme, y así tendrán acceso a contenidos que no transmito por esta plataforma de YouTube. También está por allí el número de WhatsApp al que pueden mandar un mensaje para darse de alta. Y si son padres de familia, jóvenes que están educando niños o adolescentes y quieren formar parte de la red, manden un mensaje por WhatsApp y digan quiero ser parte de la red de familias. Ahí les va a llegar otro mensaje inmediatamente. Se les pide alguna información, por favor contesten esa información de ese mensaje que les llega en automático. Y están otras plataformas ahí en las que pueden seguir un servidor. Gracias. Vamos a la siguiente razón por la cual a veces no se logra transmitir la fe a los hijos. Es falta de tiempo efectivo con los hijos para educarlos. Miren, muchos padres de familia, por la razón que sea, razones buenas o razones malas, pero de hecho, pasan la responsabilidad de la educación de sus hijos a los abuelos o a la nana o a la guardería. Por la razón que quieran. Yo no estoy acusando a los papás que hacen eso, pero es un hecho. Ahora, les puedo decir, la mayoría de las veces, estas soluciones no garantizan que se pase la fe católica a sus hijos. ¿Por qué? Porque los abuelos normalmente ya no tienen ni la fuerza física, ni la autoridad, porque no tienen la patria potestad sobre los hijos, solo los cuidan. Cuidan que no se hagan daño, que no se pierdan, que no se lastimen. Pero muchos ya no están en el tiempo para educar. Realmente no educan, cuidan, pero no educan. Educar implica todo lo que estoy diciendo y todo y más de lo que ya he mencionado en este video. Y educar implica tiempo, papás. Atención. No existe la educación sin tiempo, sin pasar tiempo con el educando. No se crean, no se traguen esa falacia de yo no les doy a mis hijos cantidad de tiempo, les doy calidad. No. Para educar a un hijo tienes que darle cantidad y calidad de tiempo, las dos cosas. Los papás que pasan muy poco tiempo con sus hijos normalmente no los quieren educar. ¿Por qué? Porque como no los disfrutan en todo el día, lo que quieren es pasarla bien. O cuando ya llegan muy cansados a la casa, no quieren, no traen el ánimo, la fortaleza, todavía para preguntar cómo van, para enterarse de qué pasó en la escuela, para enterarse de cómo van las cosas. Y luego, si no conviven con ellos en el día, ¿cómo van a saber cuáles son sus limitaciones? ¿Cómo les van a poner disciplina si no están? Sus mismos hijos se los van a echar en cara. Por eso, yo les digo, no estoy haciendo juicio de nadie, solo les digo, los que puedan, que yo creo que muchos podrían, asegurar que uno de los padres esté tiempo disponible con los hijos, háganlo. Si no, es que la mujer o el hombre, miren, naturalmente la mujer tiene una gran capacidad para la educación de los hijos. Naturalmente los hijos necesitan de la mamá, simplemente la mamá es la que amamanta, no es el papá el que amamanta. Ahí, en esos elementos naturales ya va algo de la voluntad de Dios. ¿Quién es la que gesta por 9 meses? La madre. ¿Quién es la que nutre? Primeros años de vida, la madre.
Y eso es maravilloso. Es un don maravilloso que Dios da a las mujeres, que el feminismo quiere rechazar. El feminismo detesta esto que estoy diciendo, pero es la naturaleza. Ahorita estoy hablando de naturaleza, no estoy hablando de ideología, no estoy hablando de machismo. Y sabemos que la mujer tiene una capacidad especial para recibir la fe. Una mujer está abierta a la fe, por lo tanto, una mujer devota, imagínense cuánto puede pasar la fe a sus hijos. También es trabajo del varón, sí, pero cuando la mujer está en la casa y es una mujer devota y pasa tiempo con sus hijos, tiempo efectivo de educación, tiene un gran potencial de transmitir la fe a los hijos. Y el papá, el tiempo que tenga, debe de también invertirlo en sus hijos y comunicarles la fe, educarlos, la disciplina, el crecimiento en las virtudes, la oración, la práctica de los sacramentos, la catequesis, todas estas cosas que les he mencionado antes, exigen tiempo. Exigen tiempo. Entonces, si no pasas tiempo con tus hijos, te puedo firmar, casi te puedo firmar, que no les vas a lograr transmitir la fe. Es muy importante este factor. Tiempo efectivo con los hijos para educarlos. Allí va también la convivencia, la diversión, sí, porque todo es educación, pero no únicamente eso. Bien, vamos al siguiente. Número 9. La educación en la fe comienza demasiado tarde. Esta es otra razón por la que muchos padres de familia no pasan la fe católica a sus hijos. Empiezan cuando ya es tarde. No voy a insistir mucho en esto porque ya de alguna manera lo mencioné y se me está acabando el tiempo para este video. Pero, como les decía, muchos papás empiezan a batallar con los hijos en la adolescencia. Es cuando se acuerdan de que había que acercarlos a Dios. Demasiado tarde. Ya traen bastante influencia de fuera. Ya han bebido bastante veneno de otras partes. Lo que tú no les diste, ya se los dieron otros. De lo que tú no les llenaste el corazón, ya se los llenaron otros. Puede ser demasiado tarde. No siempre lo es, pero puede ser demasiado tarde. Hay que empezar ya, lo más pronto posible, desde que están en el vientre de la madre. Literalmente se va encomendando los hijos a Dios. Se les va hablando de Dios desde que están pequeñitos, desde que son bebés. Están envueltos en una familia que vive la fe. Empieza a educar a tus hijos ya. Batalla con ellos. Ve a la iglesia cuando tus hijos están chiquitos. Batállale un poco. Enseñales disciplina en el templo. Se logra, sí se logra. No voy a dar muchas recomendaciones prácticas que podría dar, eso es para otro tema, pero no los dejes en la casa encargados con alguien para tú ir a misa muy contento, muy devoto, dejando a tus hijos chiquitos en la casa. Cuando quieras llevarlos, ya no van a querer. Que desde pequeños experimenten lo que es vivir en una familia católica y practiquen su fe. No empieces demasiado tarde. Ahí está la 9ª razón por la cual muchos padres no logran pasar la fe católica a sus hijos. Comienzan demasiado tarde. Vamos a ver, perdón, aquí me equivoqué de... Y la número 10 es la falta de un plan de formación para los hijos. Esto me parece también muy importante. Miren, papás, hoy hablamos, al menos aquí en mi país, esto es lamentable, aquí en México se habla de crimen organizado. Crimen organizado. O sea, la gente mala está organizada
quiere decir tiene un plan. Hoy hablamos de corrupción organizada. Gente corrompida que a veces algunos están en el gobierno, otros en las empresas, otros en los medios de comunicación. No digo que todos, pero están en diferentes ámbitos donde hay mucha influencia sobre las personas. Están coludidos para promover agendas, ideologías que destruyen las personas. La ideología del abecedario. Piensen cuántas instituciones y cuántas personas la están promoviendo, porque tienen un plan. ¿Y a quién le quieren llegar? A tus hijos. El objetivo principal de los que difunden ideologías como la del abecedario, que es muy peligrosa, son los niños, los adolescentes, los que no tienen la madurez todavía mental para razonar bien, los que no tienen el dominio, el control de sus pasiones para resistirse al mal. A ellos les quieren llegar y tienen plan para eso. Y los papás católicos, no, pues ahí van pasando la vida, un día, otro día, sin ningún plan. Van llevando la vida nada más, repitiendo cosas mecánicamente, lo que hay que hacer cada día, levantarse, mandarlos a la escuela, que lleguen, que coman, que vean la tele, que cenen, etc. ¿Y el plan? ¿Qué estás trabajando con cada uno de tus hijos? ¿Qué deficiencias tiene cada uno de tus hijos y qué estás haciendo para ayudarlos a salir, a superar esas deficiencias? ¿Qué virtudes necesita desarrollar cada uno de tus hijos y qué estás haciendo para ayudarlo a crecer en esa virtud? Como familia, ¿qué deficiencias hay en la vida familiar y qué se está haciendo? ¿Qué plan hay para superar esas deficiencias? No, no hay plan. Ay, como vaya saliendo un día y otro y otro. ¿Qué pasa? Estás luchando contra un mundo, una cultura que sí está organizada, que es anticatólica y está organizada para acabar con la fe de tus hijos, y tú estás queriendo luchar sin un plan. Sin contenido, sin estrategias. Yo sé que muchos no lo saben hacer el plan, lo entiendo, pero estoy marcando un punto importantísimo. Si no hay plan para la formación de los hijos, te recuerdo que los otros, los malos, sí que tienen un plan, sí que tienen estrategia, sí que invierten dinero, sí que están conectados unos con otros. Y ellos sí están trabajando. Si tú no estás poniendo atención a tus hijos, ellos les están poniendo atención. Y tus hijos les están poniendo atención a ellos. ¿Por qué? Porque están en la televisión, están en la música, en la radio, en el cine, en la escuela, en la universidad, en la política, en la empresa. Están en todas partes y van por tus hijos. Ellos traen plan. Si tú no tienes plan, vas a perder la batalla. Entonces, también es muy importante que ustedes, papás, tengan un plan. Si Dios quiere, tenemos luego cuando tengamos ya bien hecha la red de familias, habrá, pues como parte de la formación, una guía como para hacer un plan de educación de los hijos. Así es que, bueno, pues por ahora, hasta aquí vamos a llegar con este video. Espero que sea de su ayuda. Por favor, compártanlo, especialmente con matrimonios jóvenes. Vuelvo a decir, no es todo, no he dicho todo lo que tengo que decir. Solo estoy ofreciendo 10 razones por las que muchos papás no alcanzan a transmitir la fe a sus hijos. No son las únicas, porque no hablamos de las influencias externas, que eso espero hablar en otro video futuro.
pero al menos ahí está algo para su reflexión y para su acción. Algunas cosas de las que he mencionado requieren acción inmediata y ya se pueden empezar a tomar unas medidas. No necesitas ser un experto en educación para empezar a implementar unas medidas fundamentales en tu vida de familia. Muchas gracias a todos por su atención, gracias por la confianza que tienen en este servidor. Por favor, denle like al video, suscríbanse al canal, compártanlo para que el mensaje llegue a más personas. Les deseo que Dios los bendiga a todos. Les recuerdo, conserven su fe y que viva Cristo Rey. Hasta la próxima.